Muy buenas tardes, noches. Continuamos con nuestro tema acerca de la Santísima Trinidad, que sabemos está englobado dentro de este gran tema elaborado en forma de pregunta: ¿quién es Dios? Y esperamos estar dando respuesta, si no de manera exhaustiva, por lo menos los elementos más generales que nos permiten empezar a comprender por medio de esta pregunta: ¿quién es nuestro Dios? Ahora vamos a avanzar en el tema que corresponde a esta sesión, que se refiere a las procesiones divinas. Tal vez la frase nos pueda parecer un poco extraña, un poco rara, pero vamos a ver que en nuestra profesión de fe, en el credo, nosotros confesamos que creemos en un Dios que procede del Padre, hablando de la segunda persona de la Trinidad, y cuando llegamos al punto de la tercera persona, decimos también que procede del Padre y del Hijo. Pero es curioso que en nuestra profesión de fe no decimos que el Padre proviene de alguna persona o de algún ente. Simplemente decimos que creemos en este Dios Padre Todopoderoso. Entonces, nuestra teología católica ha desarrollado toda una, eh, digamos, formulación, toda una profundización acerca de este gran misterio de las procesiones divinas. Así es que vayamos pues a conocer a qué se refieren nuestra teología católica cuando nos habla de las procesiones divinas. Nuestro Señor Jesucristo nos invita a la contemplación del misterio trinitario, ofreciéndonos como concepto clave el de procesión. Así se desprende incluso de los nombres con que designa a las tres divinas personas. Dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan: cuando venga Él, el Paráclito que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Vean cómo aquí en Juan 15:26 es directamente Jesús quien utiliza la palabra procede. Y de ahí que nuestra teología, nuestra doctrina, ha desarrollado toda una serie de argumentos, meditaciones, profundizaciones acerca del concepto procede del Padre. Es decir, alrededor de este concepto se ha desarrollado toda la teología de las procesiones divinas. Continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo: Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Sabemos que ya hemos recurrido en sesiones pasadas a las reflexiones de este gran teólogo español ya acaecido, don Lucas Mateo Seco, de la Universidad de Navarra, quien definitivamente coincide eh, plenamente en todo lo que hemos revisado de nuestra doctrina y, por supuesto, del gran Benedicto XVI. ¿Qué nos va a decir don Lucas Mateo Seco acerca de el tema de las procesiones divinas? Bueno, nos dice en primer lugar que Padre implica ser origen y principio del que procede el Hijo. Recordar que esta frase ya la habíamos revisado en el prólogo del Evangelio de Juan, cuando dice que el Verbo estaba en Dios. En el principio el Verbo era Dios, el Verbo estaba en Dios. Juan utiliza la palabra principio, pero ya aclaramos que la palabra principio no la debemos entender en la perspectiva de la temporalidad. Siempre que escuchamos la palabra principio, pensamos en un intervalo temporal donde hay un punto de arranque y a partir de ahí empieza a transcurrir una serie de acontecimientos, un conteo del tiempo. No, aquí principio se refiere concretamente a la persona del Padre. Cada vez que oigamos la palabra origen, la palabra principio, no lo relacionemos con el tiempo, con la duración, sino hay que vincularlo
desde el punto de vista teológico, a la persona divina del Padre, primera persona de la Trinidad. Por eso aquí, en nuestra teología, se dice que el Padre es origen y principio del que procede el Hijo. El Hijo incluye esencialmente el hecho de proceder del Padre. El Espíritu Santo, que es amor, procede del Padre y recibe del Hijo. La unidad y Trinidad de Dios encuentra su razón de ser en el origen que unas personas tienen de otras. Nuevamente, recordar la palabra origen, no entenderla en sentido de una evolución de algo que comienza en un punto del tiempo. No, sino que estamos hablando en el ámbito de la eternidad. Por lo tanto, el concepto tiempo aquí queda totalmente excluido. Esta procedencia fundamenta al mismo tiempo su distinción y su unidad. Fundamenta la unidad, porque dada la simplicidad de Dios, lo que procede inmanentemente de una persona divina tiene que ser Dios. Fundamenta la distinción, porque el hecho de proceder significa que el que procede no se puede identificar con el principio del que procede. Así es que podemos todo esto que acaba de mencionarnos Lucas Mateo Seco, esquematizarlo de la siguiente forma. Las procesiones divinas las podemos dividir en procesión ad intra o inmanente y procesión ad extra, o también llamada transeúnte. No perder de vista, no olvidar estas dos grandes formas de nombrar a las procesiones ad intra y ad extra. Ya que en el libro del cielo, Jesús constantemente, repetidamente va a utilizar estos términos de ad intra, ad extra, ab eterno, por ejemplo, cuando habla de la creación de las almas, cuando habla de la Trinidad Sacrosanta, cuando habla de sus designios divinos, que dice ab eterno, estaban ya establecidos. Y constantemente va a utilizar estos términos de ad intra y ad extra en el libro del cielo. Por lo tanto, no perdamos de vista estos elementos. En cuanto a la procesión ad intra o inmanente, tenemos en primer lugar que el Hijo procede del Padre por vía de generación, que es tal como lo decimos en nuestra profesión de fe. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, que procede del Padre y del Hijo. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos. Y decimos que nuestro Señor Jesucristo no es creado, sino que es engendrado. Por lo tanto, cuando decimos engendrado o generado, podemos entenderlos como sinónimos. Generar o engendrar son sinónimos, pero algo muy importante. No debemos confundir la palabra generar o engendrar como sucede en los seres creados, en las criaturas. En una criatura, generar, por ejemplo, una semilla genera una planta, o engendrar un hombre engendra a su hijo. Cuando dos se unen hombre y mujer, se engendra a un bebé. No debemos entenderlo desde esa perspectiva material de criatura, sino aquí el concepto generar, engendrar, ocurre como un movimiento puramente espiritual, como un movimiento puramente espiritual que vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, otro elemento muy importante, así como aclaramos que cada vez que escuchemos las palabras principio, origen, no debemos entenderla como lo entendemos en modo humano, sino en modo divino, en modo espiritual. Lo mismo aquí con la palabra generación. No entenderla como se entendería de las cosas con las que estamos familiarizados a ver en nuestro mundo. ¿Sí? Los seres vivos, sobre todo, que es donde ocurre este proceso de la generación o de engendrar en los seres vivos, no confundir con esa generación a la que se está refiriendo aquí como procesión ad intra.
Y tenemos otra procesión adintra que es la del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, pero por vía de expiración. Vean que es muy diferente cómo procede el Hijo del Padre por vía de generación, a diferencia del Espíritu Santo que procede de la primera y segunda persona de la Trinidad, pero no por vía de generación, sino por vía de expiración. Por eso se le llama Espíritu Santo, porque es expirado. Y la palabra expiración, otra vez, podemos usar la analogía de lo humano, como expiramos los humanos o cualquier otro ser vivo que tenga un aparato respiratorio. Tiene que ver con la respiración. La respiración se conforma en los seres vivos, las criaturas, de dos movimientos, la inspiración y la expiración. La expiración es cuando exhalamos el aire que se introdujo primero a nuestros pulmones, posteriormente se exhala. Esa sería la expiración. No confundirla tampoco con la expiración con X, que es cuando el alma sale del cuerpo en el momento de la muerte. Decimos, la persona expiró. No, aquí se está hablando de expirar, ese doble movimiento que compone toda esa actividad de la respiración en los seres vivos, todos aquellos que poseen un aparato respiratorio. Entonces, esta expiración, que no es otra cosa que el diálogo, acuérdense que ya habíamos visto que en Dios no solamente hay logos, sino que hay diálogo, se da un diálogo entre el Padre y el Hijo, que no es otra cosa que ese dinamismo de fecundidad donde el Padre se dona totalmente al Hijo, el Hijo recibe todo lo del Padre, lo procesa y le corresponde en la misma medida. Y en ese corresponderle es como si le estuviera respondiendo, como si estuvieran dialogando entre ellos dos. Y de ese diálogo, porque nosotros cuando hablamos tenemos que respirar para poder hablar. De otra manera, no podría utilizarse el aparato de la fonación, que son nuestras cuerdas vocales, que están justamente colocadas en la laringe, donde pasa el aire, para que pueda escucharse la voz, para que pueda producirse la voz. Entonces, en ese diálogo que se da entre el Padre y el Hijo, es como si estuvieran lanzando aire en su diálogo, y de ese diálogo entre ellos dos, esa expiración, proviene el tercero, el Espíritu Santo. Y luego tenemos la procesión adextra o transeúnte. Vean que aquí ya no se llama inmanente. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la procesión inmanente permanece en el adintra de Dios, en el adintra de la Trinidad. No pasa al exterior, por llamarle de alguna manera. Recordar que siempre que usamos palabra exterior, interior, etcétera, es analogía, pero en Dios no se pueden aplicar estrictamente esos términos porque Dios es espíritu purísimo, es inmenso, es infinito. Pero tenemos que valernos de estos términos que son muy humanos para podernos más o menos dar a entender. Entonces, la procesión inmanente, decíamos, es como nuestros pensamientos. Nosotros generamos un pensamiento en lo más profundo de nuestra mente, tiene un origen, tiene un nacimiento ese pensamiento, que puede ser algo abstracto o puede ser algo más objetivo, más concreto en forma de una imagen, un recuerdo, un concepto, pero si ese pensamiento no lo exteriorizamos al plasmarlo por medio de el lenguaje escrito, verbal, ahora con las computadoras, sino que se queda en la mente, entonces decimos que es una procesión inmanente. O sea, ese pensamiento nació en nuestra mente, pero no salió al exterior en forma de una palabra, por ejemplo. Mientras que si ese pensamiento nace en nuestro interior, en nuestro adintra, el adintra de nuestra mente, y lo externamos por medio de una palabra, una idea, una frase que pronunciamos, escribimos, entonces ya se convierte en una procesión transeúnte, porque hay un tránsito del interior hacia el exterior.
Entonces, en el caso de Dios, la procesión adextra o transeúnte es la creación de todas las criaturas. Todo lo que existe salió de algún lugar y es el lugar, entre comillas, es el adintra de Dios. Entonces nosotros pasamos del adintra a la dextra. Y de hecho en el libro del cielo, tal cual lo va a decir, lo va a explicar nuestro Señor Jesucristo cuando dice que ellos hablan, por ejemplo, de nosotros los seres humanos como el gran parto de todas las almas, dice. Cuando sacamos a el adextra, cuando sacamos de dentro de nosotros el gran parto de todas las criaturas, de todas las almas, entonces ya de alguna manera está dando a entender que nosotros, antes de salir a la luz, al mundo, al exterior, al universo, a lo creado, ya estábamos en Dios, con Él desde siempre, desde toda la eternidad. Pero llegó un momento en que decidió que saliéramos al exterior, a lo que conocemos como la creación. Pues ahí tenemos, con este esquema, esperemos quede más o menos entendido esta gran distinción entre procesiones divinas ad intra, que son las que ocurren en el seno de la Trinidad, donde el Hijo procede del Padre por vía de generación, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por vía de expiración, y la procesión ad extra, donde entramos todos nosotros como parte de la creación. Y continúa don Mateo Seco hablándonos de esta profundidad de las procesiones divinas. Dice, en Dios la procesión transeúnte se refiere a la creación. Se le llama transeúnte precisamente porque el término de la acción creadora se encuentra fuera de Dios. Vean que lo pone entre comillas, porque ya sabemos que nada hay fuera de Dios, pero para más o menos entender lo que está pasando. El universo procede de Dios por vía de creación. Al ser originado por una procesión transeúnte, el mundo ni es Dios, ni se puede confundir con Dios, ya que ese sería el error del panteísmo, la nueva era, que sabemos que confunden a muchos cristianos con ideas esotéricas de lo que los reductos de esa herejía del gnosticismo, donde se afirmaba que las cosas creadas son Dios. Pues tener esa precaución. El estar analizando estos temas no debe hacernos caer en el error de pensar que las cosas creadas son Dios. Las cosas creadas son realmente distintas de Dios. Las procesiones inmanentes, cuyo término permanece en la intimidad divina, son los términos inherentes al conocimiento y al amor. Estos términos, al ser inmanentes, no se distinguen de Dios, sino que son Dios mismo, o sea, la esencia divina. Por eso es que decimos que tenemos un solo Dios y tres personas divinas. Cada persona divina se identifica plenamente con el ser divino, con la esencia divina. Son distintas solamente por la relación de oposición. Recordar eso, que ya lo habíamos revisado. Es decir, el Padre es el que genera, el Hijo es generado. El Hijo no genera, el Padre no es generado. Eso es lo único que los distingue, la relación de oposición. Pero en el resto, en la esencia, son esencialmente el mismo Dios. En Dios, las procesiones no pueden implicar ningún movimiento, ni un antes ni un después. Por eso recordar, es importante no perder de vista esto, ya que de lo contrario caeríamos en el error de que cuando escuchamos la palabra principio, origen, como aparece en el prólogo del Evangelio de Juan, uno dice, ah, bueno, entonces antes de eso, tal vez no estaba el Hijo, o no estaba Dios, o quién sabe qué había. No, no, no. Eso sería caer en el gnosticismo. Los gnósticos se plantean cosas así de esta naturaleza aberrantes, de decir que antes había un vacío y que, o por ejemplo la ciencia que plantea que el Big Bang y que antes del Big Bang había una energía, quién sabe qué. No, nada de eso. Aquí no hay tiempo. Recordar, la temporalidad aquí está totalmente excluida. Ni distinción entre acto y potencia. Recuerden que potencia se refiere
no a la idea de poder hacer algo, sino de tener potencia como lo tiene un motor, por ejemplo, un reactor nuclear que tiene mucha potencia para generar energía, no, sino potencia aquí se refiere como la posibilidad o digamos, el hecho de que algo, una cosa, una persona, un ser, es capaz de realizar un acto, pero antes de realizarlo se encuentra en reposo ese acto, por llamarle de alguna manera. Por ejemplo, cuando nosotros estamos sentados, cualquiera que nos vería sentados, pues no pensaría que estamos discapacitados, que tenemos una parálisis en las piernas. Simplemente nos ve en el estado sentado. Pero cualquiera que nos ve sentados diría, esa persona en sus miembros inferiores tiene la capacidad de poder caminar y lo corroboraría en el momento que nos ve levantarnos del asiento, caminar, diría, ah, ahí está demostrado. Aunque yo lo vi sentado en un momento, eso no quiere decir que el acto de caminar no estuviera ya presente en la persona, sino que ese acto de caminar se encontraba, por llamar de alguna manera, en reposo, estable. En el momento que la persona decide dejar el asiento para trasladarse a otro lugar, empieza a usar sus piernas, empieza a desarrollar el acto de caminar, y entonces pasó de la potencia al acto. O sea, caminar se encontraba en potencia, en reposo, y después caminar se encuentra ahora en acto, pleno. En Dios no existe eso. En Dios no hay cosas que están en reposo y que después se desarrollen, no. Recordar que Dios es acto puro, acto eterno, ni cambio de ningún género. Recuerden que Dios es inmutable, por lo tanto, Dios no cambia. Esto explica que Santo Tomás definiera las procesiones divinas como un puro ordo originis, esto es, la procedencia pura. No hay en esa procesión tránsito alguno del no ser al ser, solo una simplicísima comunicación del acto purísimo de Dios. El Padre, al engendrar al Hijo, le entrega su misma e indivisible sustancia. Se la entrega real, pero indivisiblemente, de tal forma que el Hijo es numéricamente el mismo Dios que el Padre. Por eso decimos que es un solo Dios. Se la entrega eternamente, sin un antes ni un después, sin movimiento ni cambio de ningún género. También el Hijo es incausado, como es incausado el Padre. Por eso decimos que el Hijo, no debemos entender en el Hijo la acción de generar como la entendemos en los seres vivos, porque entonces caeríamos en el error de pensar que Dios tiene, el Hijo, segunda persona de la Trinidad, tiene una causa. Recordar, el Padre no es causa del Hijo, como por ejemplo lo es una, una invención de un inventor o una pintura de un pintor. Uno cuando ve la pintura dice, uno, bueno, ¿quién es el autor de esta pintura? Ah, pues vemos el nombre al pie de el, el cuadro que estamos admirando en algún museo. No, porque recordar que principio en el lenguaje teológico de la Trinidad significa simplemente hablar del Padre, la persona del Padre. La existencia de procesiones inmanentes en Dios nos lleva a la existencia de operaciones inmanentes en Dios. Vean, procesiones inmanentes, operaciones inmanentes. No confundirnos. Deben ser operaciones coherentes con la infinita simplicidad del ser de Dios. No se trata, por lo tanto, de acciones en que se vaya desplegando y realizando el ser divino. Ya habíamos dicho que en Dios no hay ese tránsito de la potencia al acto, como si Dios se fuese perfeccionando a sí mismo mediante sus propios actos. Dios es infinitamente perfecto en su eternidad. En Él no hay potencia y acto, sino solo acto. A diferencia de nosotros, seres creados que por eso somos imperfectos, porque en cada acto nuevo que desarrollamos, al pasar de la potencia al acto, tenemos esa capacidad de perfeccionarnos. Entonces, eso en Dios no existe. Por esta razón,
se puede decir que la procesión en Dios es la eterna producción sin ninguna sucesión de una persona divina por otra, en un acto inconmensurable de fuerza interior. Las procesiones trinitarias son, pues, puramente actividades vitales del espíritu. ¿Qué queremos decir con esto? Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene materia, no tiene elementos, no tiene componentes, no tiene partículas. Que a veces se utilicen estas palabras para referirnos a Dios es simplemente para ayudarnos con alguna analogía que le permita a nuestro cerebro procesar unas verdades tan tremendas que nuestra pobre mente, de no tener esas ayudas, estallaría en mil pedazos por no poder comprender. Entonces, ¿cuáles son estas actividades vitales del espíritu? El conocer y el querer. No perder de vista estas dos actividades vitales del espíritu, conocer y querer. En nosotros también se desarrolla esto porque tenemos espíritu. Los seres humanos, a diferencia de los otros seres vivos, plantas y animales, no tienen alma espiritual, tienen alma instintiva, en el caso de los animales, alma vegetativa, en el caso de los vegetales. Solo los seres humanos tenemos alma espiritual y al tener espíritu, también en nosotros se dan estas actividades vitales del espíritu, el conocer y el querer. En el conocer de Dios se verifican todos los elementos esenciales al concepto de generación. Acuérdense cuando hacíamos la sesión de discusión, de reflexión de todos los temas que vamos revisando, decíamos que Benedicto XVI rescata del Libro del Cielo conceptos clave que los inserta en su desarrollo teológico de la Trinidad, y uno de ellos es el de la fecundidad, y que, a propósito de eso, tuvimos la oportunidad de revisar cómo explica nuestro Señor Jesucristo el tema de la fecundidad paterna cuando se llevó a cabo la encarnación del Verbo en el seno purísimo de nuestra Madre Santísima. Entonces, ahora tenemos más elementos para ir armando este rompecabezas y comprender más cuáles son las operaciones que se dan en el interior de Dios, en la esencia de Dios. Entonces, tenemos en primer lugar el concepto de generación que forma parte de el conocer de Dios. La tendencia asimilativa, esencial al concepto de generación, no corresponde en las actividades espirituales más que al conocer. ¿Qué es lo que nos dice aquí la teología? Que en Dios la generación o engendrar, como se dice de la forma como procede el Hijo del Padre, no es un acto de engendrar como en las plantas, como en los seres vivos, como ya lo dijimos hace un momento, sino que tiene que ver con el conocimiento. Es una actividad vital pura del espíritu. Pues el cognoscente produce en su mente una imagen del objeto conocido, mientras que el querer presupone ya cierta semejanza del objeto apetecido con el sujeto que quiere. Dios Padre, al conocerse a sí mismo, da origen a la imagen más perfecta de sí mismo, al Hijo consustancial con él. Pertenece al objeto del conocimiento divino por el que el Padre engendra al Hijo todo lo que está contenido en la ciencia del Padre. Primariamente, todo lo que es objeto de la ciencia divina necesaria. Recordar este concepto, ciencia divina necesaria. ¿Qué es lo que forma parte de esta ciencia divina necesaria? La esencia divina, las personas divinas, los posibles. En esto de los posibles, ¿qué quiere decir? El mejor ejemplo somos nosotros, seres humanos, que fuimos creados con una voluntad humana libre. Por lo tanto, tenemos esta posibilidad de cumplir en nosotros, en nuestra vida, todo lo que Dios pensó para nosotros, tal y como aparece en la carta de San Pablo a los Efesios, Efesios 2:10, donde se dice que fuimos hechos para desarrollar
todas las obras que Dios pensó desde toda la eternidad para que nosotros las lleváramos a cabo. Pero por nuestra libertad tenemos esa posibilidad de realizar tal y cual como Dios lo pensó, nuestros actos, o bien separarnos de Dios y realizar nuestros actos de manera distinta, incluso contraria a como Dios los pensó. Por lo tanto, tenemos una, ¿cómo decir?, una condición o una voluntad contingente. Nuestros actos son contingentes porque tienen esa posibilidad de apegarse a Dios, adherirse a Dios o separarse de Dios. Y secundariamente, todo lo que es objeto de la ciencia divina libre. Vean, aquí se habla de la ciencia divina libre. Los seres reales que desde toda la eternidad Dios ha determinado crear. Aunque el último fundamento del misterio de la Trinidad es la perfección de la esencia divina, conviene tener presente que las personas no surgen de la esencia divina. Es otra cosa muy importante que nos va a evitar caer en errores, porque podríamos decir, bueno, primero estuvo algo llamado Dios, una especie de energía, de un ente etéreo, y después de ahí salieron las personas. No, 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 ese sería un error. La esencia divina en cuanto tal no es el principio generador y aspirador, no es tampoco el yo personal engendrado o engendrante. La esencia divina ni engendra, ni es engendrada, ni procede, sino que el Padre es el que engendra. El Hijo es quien es engendrado. Ya dijimos cómo engendra el Padre, por medio de esa operación vital del Espíritu llamada conocimiento y el querer. Y el Espíritu Santo es el que procede. De modo que las distinciones están en las personas, ¿recordar? Las personas no son tres dioses, no son esencias separadas, sino son simplemente relaciones opuestas y relaciones subsistentes opuestas por la forma como se dan estas procesiones divinas intratrinitarias. Y la unidad está en la naturaleza. La naturaleza no se separa, no se diferencia, es la misma. La naturaleza divina es una, única. El Padre no procede de nadie, fuente y origen de toda la Trinidad. Engendra en tanto que posee la plenitud vital, lo que Jesús nos hablaba de la fecundidad paterna, que a María le tuvo que dar el germen de fecundidad paterna para que pudiera engendrar al Hijo encarnado. Mejor dicho, en tanto que es la plenitud vital absoluta, la cual se identifica con el ser divino. O sea, el Padre es el propio ser divino. Por eso es que Jesús en el libro del cielo nos dice, cuando toca el tema del rezo, del reza, pero reza como rezo yo, ahí dice claramente que cuando se reza como reza Jesús, esas oraciones es como si el Padre mismo se estuviera pidiendo a sí mismo. Y entonces dice Jesús en el libro del cielo, siendo el santo querer él mismo, o sea, el Padre, ¿podría negarse a algo a sí mismo? Imposible. Entonces nos está diciendo ahí, en esa bellísima lección del rezo, en la divina voluntad, que el Padre es el mismo ser divino, el mismo querer divino. El Padre engendra porque se identifica con la esencia divina, pero es el Padre el que engendra, no la esencia divina, puesto que solo las personas divinas en cuanto tales producen y proceden, la esencia de Dios en cuanto tal ni se multiplica ni se divide. El Padre engendra una persona distinta de Él, no una naturaleza igual pero numéricamente distinta. En esta comunicación que caracteriza a los fecundos procesos vitales intradivinos, la esencia divina permanece indivisible en su unicidad.
Las procesiones son sólo la razón de que esa esencia exista como idéntica, según tres modos personales distintos. Por ser esta razón, por esta razón, hay distinción entre las personas, pero no hay distinción en la esencia. Las tres personas son el mismo y único Dios. Y ahora veamos cómo lo explica bellísimamente nuestro Señor Jesucristo en el libro del cielo. Todo esto que a lo mejor nos puede parecer un poco árido, un poco denso desde la perspectiva escolástica de los teólogos ortodoxos de nuestra Iglesia Católica, viene nuestro Señor Jesucristo en el libro del cielo, nos va a decir exactamente lo mismo, pero con unas palabras tan sencillas y tan profundas y aplicables a nuestra vida que nos quedamos realmente atónitos, extasiados con su forma de explicar. Y dice Jesús, el verdadero amor, cuando es perfecto, comienza de sí mismo. El verdadero modelo es la Trinidad sacrosanta. Mi Padre Celestial se amó a sí mismo y en su amor generó a su Hijo. Vean cómo aquí nos está hablando de las dos operaciones vitales del Espíritu que ya nos habíamos revisado de la teología católica, que son el conocimiento y el amor. El conocimiento y el querer, que ambas se podrían sintetizar en esta frase que usa aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que el Padre se amó a sí mismo y al amarse a sí mismo genera, es decir, está echando mano, por llamarle de alguna manera, de ese acto de conocer, y el acto de conocer es poseer. Recordar que ya lo habíamos mencionado cuando vimos las fórmulas trinitarias, sobre todo la primera, que la palabra conocer en la tradición eh, bíblica, sobre todo antigua, principalmente del Antiguo Testamento, la palabra conocer no se debe tomar como la utilizamos en la actualidad, de simplemente un contacto con la naturaleza por medio de los sentidos, con el cual aprendemos y nos formamos una idea de lo que nos rodea, o bien cuando consultamos un libro, una obra, una película, nos presentan a alguna persona, nos dice su nombre, etcétera. No, 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 no. No debe entenderse de esa manera la palabra conocer. La palabra conocer, en una perspectiva bíblica, veterotestamentaria, debe entenderse como sinónimo de poseer. Recordar que el propio San Juan, mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, lo dice de esta manera. Hay una frase excepcional que incluso tan impactante que nuestro magisterio decidió colocarla como introducción, como prefacio del propio catecismo de la Iglesia Católica, que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Por lo tanto, conocimiento es posesión, conocimiento es vida eterna. En el libro del Génesis, cuando se narra aquello de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, tiempo después de haber sido expulsados, dice el libro del Génesis, conoció Adán a su mujer y ésta concebió un hijo. Por lo tanto, la palabra conocer se refiere a poseer. Y lo mismo la Virgen María, cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre de Dios, lo primero que ella dice, pero ¿cómo es posible esto si no conozco varón? ¿Qué quiere decir? No poseo a un varón, no tengo esposo, soy virgen. Entonces, se le explica después que Dios es el que va a obrar. Por lo tanto, la palabra conocer se refiere a poseer. Y en el ámbito de lo divino, poseer la vida eterna. Por lo tanto, entonces el Padre se conoce a sí mismo, se posee a sí mismo y viene el acto de generar. Repetimos entonces, mi Padre Celestial se amó a sí mismo y en su amor generó a su Hijo, cuando se amó a sí mismo en el Hijo. Yo, su Hijo, me amé a mí mismo en el Padre, y de este amor procedió el Espíritu Santo. Vean, ni más ni menos que las actividades vitales del Espíritu, conocer y querer.
En este amarse a sí mismo, el Padre Celestial generó un solo amor, una sola potencia y santidad, y así de todo lo demás. Es decir, la esencia divina no se separó, no se fraccionó por el hecho de que aparecieran las tres, y eso de aparecer entrecomillado, por el hecho de las procesiones de las personas divinas. Vinculó la unión inseparable de las tres divinas personas, y cuando creamos la creación, nos amamos a nosotros mismos. Así que nos amamos a nosotros mismos en el extender el cielo, en el crear el sol. Fue el amor de nosotros mismos lo que nos impulsó a crear tantas cosas bellas, dignas de nosotros e inseparables de nosotros. Y cuando creamos al hombre, el amor de nosotros mismos se hizo más intenso. Llamándonos a nosotros mismos en él, nuestro amor reprodujo nuestra vida y semejanza en el fondo de su alma. No se puede dar sino lo que se tiene. Y como nuestro amor era perfecto, amándonos a nosotros mismos, no nos podíamos separar de lo que salía de nosotros. Nuestra divinidad adorable es llevada por naturaleza, en modo irresistible sin jamás cesar, a generar continuamente. Y el primer acto generador lo hacemos en nosotros mismos. El Padre me genera continuamente y yo, su Hijo, me siento generado continuamente en Él. El Padre Celestial me genera y me ama. Yo soy generado y lo amo. Y del uno y otro procede el amor. Y ya sabemos que el amor divino no es otro sino el tercero, el Espíritu Santo, y que no es otra cosa que la unión perfecta entre el Padre y el Hijo. En este acto generativo que no cesa jamás, se encierran todos nuestros conocimientos admirables, nuestros secretos, nuestras felicidades, los tiempos, nuestras disposiciones, nuestra potencia y sabiduría, todo cuanto la eternidad encierra en un solo acto generador que forma todo el conjunto de nuestro ser divino. Por ello, este nuestro amor recíproco, que forma a la tercera persona de nuestro ente supremo, inseparable de nosotros, parece que no se contenta con nuestro acto generador en nosotros, sino que quiere generar fuera de nosotros mismos, en las almas. Y he aquí que la tarea la confiamos a nuestra voluntad, animada por nuestro amor, que descienda en las almas y vaya a formar con su luz nuestra generación divina. Pero esto lo puede hacer en quien vive en nuestro querer. Fuera de él no hay lugar para formar nuestra vida. Nuestra palabra no encontraría el oído para hacerse escuchar. Y faltando nuestros conocimientos, el amor no encontraría la sustancia para generar. Y he aquí a nuestra Trinidad Santísima desordenada en la criatura. Por eso, solo nuestra voluntad es la que puede formar nuestra generación divina. Por eso, sed atentos a escuchar lo que les quiere decir esta luz, para darle el campo a su acto generador. Bueno, pues con esta hermosísima narración que hace nuestro Señor Jesucristo de la esencia divina, de las procesiones divinas, de el acto generador y sobre todo de todo lo que hemos revisado de nuestra teología católica, que como vemos está en plena consonancia con lo que nuestro Señor Jesucristo nos describe en el libro del cielo. Pareciera como si
nuestro Señor Jesucristo hubiera hablado de algo muy relacionado, muy de cerca, a todos estos grandes teólogos, a todos estos grandes santos que nos han legado esta teología católica tan rica, pero al mismo tiempo tan desconocida y tan desaprovechada, tristemente, principalmente por los católicos. Y ahora que nuestro Señor Jesucristo nos viene a hablar prácticamente de lo mismo, pero con sus palabras, de todo lo que ocurre en la Trinidad, bueno, simplemente es la corroboración de cuánta concordancia, cuánta sintonía hay en todo lo que ya sabíamos, y digo, más bien dicho, nuestra doctrina católica, nuestra teología católica, lo había dejado como la gran herencia, el gran tesoro de nuestra Iglesia católica, pero un tesoro escondido que no conocíamos como católicos. Hemos vivido en la ignorancia total. Y ahora que vemos el libro de cielo, nos parecen cosas nuevas. Esto que nos habla aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando que ya estaba, ha estado ahí esperándonos en nuestros grandes tratados de teología, pero que pues sabemos que han estado en el olvido con gran pesar para nuestra vida espiritual. Por eso es que tiene que venir el propio Señor Jesucristo a decir, esto ya estaba dicho, ya se los había transmitido, ya había puesto a trabajar a mis siervos, teólogos, doctores de la iglesia, para dejarles toda esta herencia. Sin embargo, tengo que venir yo mismo a hablarles de todo esto, a recordárselos, a afirmárselos y amplificarles, corroborar que la esencia divina, nuestro ser divino, al final de cuentas, no quiere quedarse en el aislado, no quiere quedarse en su trono divino, sino como lo vimos al final, quiere descender a las almas. Así es que nuestras almas son el, ese, ese mendigo sediento, sediento que está pidiendo a gritos, que ya no soporta más esa sed de Dios, de la Trinidad, de su origen, está pidiéndonos a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad, dame de beber de el único líquido, el único alimento con el que puedo nutrirme, que es la Santísima Trinidad. Vamos a dejar para la siguiente sesión este otro gran concepto que seguramente muchos de nosotros jamás habremos escuchado en nuestra vida de católicos hablar de la pericóresis, que se relaciona muchísimo con todo lo que ya hemos revisado acerca de las procesiones divinas. Pero por el momento dejaremos hasta aquí esta sesión y con la invitación de siempre a que continuemos profundizando en esta maravilla de nuestra doctrina católica, el libro del cielo y de la bienaventurada Santísima Trinidad adorable. Hasta la próxima.